Hola a todos, bienvenidos una vez más a su iglesia bíblica Bautista El Faro. Hola hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista El Faro. Hoy por la gracia del Señor tengo la oportunidad y el privilegio de compartir con ustedes el pensamiento de arranque o el pensamiento devocional. Entonces voy a animarles a que me acompañen en sus Biblias al Evangelio de Juan, capítulo 13, y vamos a estar leyendo los versículos del 34 al 35. Juan capítulo 13, versículos del 34 al 35, dice ahí lo siguiente: Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Hermanos, este es un pasaje hermoso que lo vemos justo después de que Jesús hiciera el lavamiento de los pies a sus discípulos. Y eso es impactante porque Jesús habla esto con total autoridad, porque justamente él acababa de lavar los pies de sus discípulos. Pensemos por un momento cómo sería esa actividad de lavar los pies en la época de Jesús. Imagínense cómo estarían esos pies, ¿sí? Es algo que realmente cuando nosotros lo meditamos, pensamos, bueno, lavar los pies en ese contexto, en esa época, no hubiese sido una tarea muy agradable, ¿cierto? Pero vemos que Jesús lo hizo para darnos ejemplo. Y ahora vemos que justo después de haber hecho ese acto, el Señor nos da un mandamiento nuevo. Y eso también es interesante porque empieza el verso 34 diciendo, un mandamiento nuevo os doy. Pero cuando nosotros miramos en el Antiguo Testamento, podemos ver que en pasajes como Levítico del 19 al 18 se hablaba acerca de este mandamiento de amar. Entonces, ¿por qué Jesús se refiere a este mandamiento como algo nuevo? Vamos a leer un poco más en el verso 34 para descubrir el por qué. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, y luego aclara. Dice, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Hermanos, Jesús subió el estándar del amor. En el Antiguo Testamento veíamos que debíamos amar a otros, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero ahora Jesús está diciendo, bueno, así como yo os he amado, que he estado dispuesto a servirles a ustedes, aún en cosas que no son muy agradables, como el lavamiento de los pies, he estado dispuesto a entregar mi vida por ustedes, por amor a ustedes, así como yo los he amado, ahora ustedes deben amarse unos a otros. Y eso es algo impresionante, hermanos. Así como el Señor nos ha amado a nosotros, de la misma manera debería haber ese amor entre hermanos, unos a otros. Deberíamos amarnos así. Deberíamos estar dispuestos a sacrificar cosas por el bien de nuestros hermanos en la fe. Eso es un estándar bastante alto y que solamente se puede lograr a través de la llenura del Espíritu Santo. No podemos amar como el Señor nos ha amado en nuestras propias fuerzas. Es imposible. Necesitamos continuamente poner la mirada en el Señor para que de esa manera nosotros podamos reflejar ese amor que hemos recibido en Cristo Jesús. Y esto es algo muy importante. Miren lo que Jesús dice ahí en el verso 35, donde nos muestra que la carta de presentación de un creyente es el amor. Juan 13:35, Jesús dijo lo siguiente: en esto conocerán todos. ¿Cuántas personas conocerán según el pasaje? Todos. Todos conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Eso es impresionante, hermanos. Cuando el mundo ve
que nosotros los creyentes nos estamos amando de una forma especial, de una forma en la que estamos dispuestos a sacrificar muchas veces nuestra comodidad, a sacrificar lo que nos gusta por el bien de otros, las personas van a decir, oh, realmente esas personas demuestran el amor de Cristo. Esas personas me recuerdan de alguna manera a Cristo. Es interesante porque la carta de presentación o el documento de identificación para nosotros en el mundo es la cédula de ciudadanía, ¿cierto? Pero la carta de presentación para identificarnos como creyentes debe ser el amor. El amor, así como Cristo nos ha amado, nosotros debemos amarnos unos a otros. Es interesante ahí también en los versos 34 al 35 que continuamente utiliza esa expresión, unos a otros, unos a otros, unos a otros. Deberíamos, hermanos, amarnos sacrificialmente, así como Cristo nos ha amado, porque esa va a ser la carta de presentación para el mundo. Cuando el mundo vea que nosotros nos estamos amando como iglesia, que realmente estamos sobrellevando las cargas los unos de los otros, que nos estamos comportando como verdaderos hermanos, en ese momento, hermanos, la gente va a reconocer que hay algo diferente en nosotros, que no somos una religión más, sino que realmente hemos sido transformados por el poder del Espíritu Santo para salvación. Entonces yo te animo, amigo que me estás escuchando, si tú no has conocido el amor de Dios, es normal que tú no sepas cómo amar. ¿Sí? Pero si tú vienes a Él, si tú reconoces todo lo que Jesús hizo por ti en la cruz, tú puedes ser salvo. Y uno de los frutos del Espíritu Santo, uno de los frutos de tu salvación, va a ser que vas a empezar a amar a otros, así como Cristo te ha amado. Entonces yo te animo, amigo que me estás escuchando, si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, que hoy sea el día. Que hoy sea el día en que tú puedas decir, voy a venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Voy a reconocerle a Él como el Señor y el Salvador de mi vida. Y si tú haces eso, tú vas a poder formar parte de esta familia de la fe. Tú vas a poder ser de los que a través del amor dan testimonio al mundo de lo que han recibido. Y iglesia, ustedes hermanos que me están escuchando, también tengamos en cuenta este pasaje. La carta de presentación de nosotros para el mundo es el amor. El amor que nos mostramos los unos a los otros. No permitamos que en este tiempo de pandemia, en este tiempo donde tal vez no hemos podido congregarnos, perdamos el amor unos por otros. Que cada día la característica principal de nosotros como iglesia sea esta. Entonces vamos a orar y vamos a pedir la bendición del Señor sobre este tiempo. Que sea el Señor obrando y guiándonos conforme a su buena voluntad. Padre, te damos gracias, Señor, por este pasaje. Gracias por tu recordarnos, Señor, que necesitamos ser personas que se caractericen por el amor. Ayúdanos a realmente vivir para ti, Señor, a honrarte, a entender todo lo que hemos recibido en ti, a deleitarnos en eso, Señor, para que cada día nosotros podamos amar a los que nos rodean, Señor, así como tú nos has amado. Padre, oramos que tú nos ayudes, nos capacites, que seas tú bendiciendo este tiempo de culto virtual, que todo podamos hacerlo para ti, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y amén. Hola a todos, bienvenidos nuevamente al culto virtual aquí de la Iglesia Bíblica Bautista del Faro. Vamos a alabar al Señor, vamos a exaltar su santo nombre. Canten ahí conmigo desde sus casas, donde quiera que estén. Vamos a exaltar el nombre de nuestro Rey. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey, y le alabaré. Es exaltado, por siempre exaltado, y yo le alabaré. Él
siempre reinará. Su creación en él se gozará. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Otra vez. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Y le alabaré. Es exaltado, por siempre exaltado, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre reinará. Su creación en él se gozará. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Amén. Nosotros queremos unirnos con toda la creación de Dios que exalta el nombre de nuestro gran Dios. Nosotros queremos también que todos los pueblos del mundo puedan conocer a nuestro Dios. Vamos a estar hablando de un país muy especial. Siempre hablamos del país de la semana. El país, vamos en orden alfabético. El país es Colombia. Ven, hermano Juan Cruz, para hablarnos del país de Colombia. Hola mis hermanos, ¿cómo están? Bueno, espero que estén bien. Colombia tiene aproximadamente 50 millones de habitantes. El 94% de la población se considera que profesa algún tipo de religión. Tan solo el 44 millones de personas profesan el catolicismo y tan solo el 25% practica realmente su fe. El 10% restante se considera cristianos protestantes. Eso es aproximadamente 5.300.000 personas. Y bueno, dentro de esos grupos protestantes hay diferentes ramas. Tenemos la Iglesia Ministerial de Jesucristo, la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Anglicana y la Iglesia Pentecostal. Hay varias denominaciones aquí en Colombia. También, como algunos de ustedes ya saben, nosotros estamos pasando por varios cambios después de la firma del Tratado de Paz. Aún hay mucho dolor y resentimiento en el corazón de los colombianos debido a todo lo que sucedió en tiempos pasados. Así que, por favor, hermanos, estemos orando para que Dios traiga perdón, consuelo a esos corazones y para que ellos realmente conozcan el verdadero perdón que solo es a través de la cruz de Jesucristo. También debemos de estar orando en esta nueva etapa de reapertura por nuestros dirigentes, por nuestros gobernantes, para que ellos tomen decisiones sabias y bueno, este país continúe progresando. Y por sobre todo, hermanos, estemos orando por aquellas personas que aún no han conocido el Evangelio. Nosotros tenemos el Evangelio en nuestra boca, tenemos el Evangelio en nuestro corazón y en nuestra mente. Necesitamos predicar el Evangelio a aquellos colombianos que aún no lo han oído. Y si ya lo han oído, volverlos a repetir, porque a través del oír viene la fe. Y a través de la fe viene la salvación en la persona. Así que estemos orando por eso. También, hermanos, esta semana estamos orando por el misionero Daniel Campos de la ciudad del país de Venezuela, en la ciudad de Maracay. Estemos orando, sabemos que hay mucha necesidad. Y ya se le suma lo del COVID, se le suma que ahorita no hay combustible en las gasolinerías y tienen que hacer filas de días para poder tener gasolina. Así que estemos orando por aquellos hermanos, aquellos pastores que están allá haciendo la obra, para que sea Dios proveyendo para sus necesidades y para que ellos puedan continuar predicando el Evangelio. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este precioso país Colombia en el cual tú nos has puesto, Señor. Señor, tú nos has dado a conocer el Evangelio. Ya tenemos el Evangelio en nuestras mentes, en nuestros corazones.
Ayúdanos a llevar ese evangelio a nuestro hermano, a nuestro vecino que está ahí cerca, que aún no ha oído, y si quizás ha oído, no entiende, Señor. Así que podamos nosotros ser instrumentos útiles en tus manos para que ellos puedan llegar a conocerte a ti, Señor. Para que ellos puedan entrar en una relación genuina, Señor. Sabemos que aquí hay mucha religión, Padre, y muchas religiones falsas, Señor, pero necesitamos del verdadero evangelio que transforma, cambia vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser valientes y llevar el evangelio a todos los rincones de Colombia, Señor. También oramos por el pastor Daniel Campos, su familia, Señor, que seas tú dándole fuerzas, valentía de nuevo para continuar allá, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, amados hermanos, sigamos orando por nuestros misioneros. Apenas terminamos el mes de misiones aquí en agosto, pero seguimos orando por los misioneros, seguimos orando por los diferentes países alrededor del mundo, bien sea aquí en nuestro hogar de Colombia o a nivel Latinoamérica o en los países que nunca han realmente escuchado el nombre de Cristo. Todos deben escuchar el evangelio. Hagamos nuestra parte en eso. Vamos a continuar alabando al Señor, una canción preciosa, Canta al Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea el Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar su poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea el Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar su poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das. Canta al Señor toda la creación, honra
majestad sea el Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar su poder. Por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. Bueno, en este momento vamos a preparar nuestros corazones, vamos a tener algunos anuncios y luego vamos a estudiar la palabra de Dios, comenzando una nueva serie que arranca el día de hoy. Entonces venga Juan Pablo, compártanos los anuncios muy especiales, muy chéveres para esta semana. Buenos días a todos los hermanos, hermanas que nos ven en esta hora. Un saludo también a los amigos que nos ven por primera vez, que nos siguen en estas transmisiones por Facebook o YouTube. Hoy es un día muy especial, estamos muy contentos, yo me siento muy contento de estar diciéndoles que hay una muy buena noticia. El próximo domingo ya vamos a empezar a tener nuestras reuniones presenciales aquí en la iglesia. Va a haber una a las 8 de la mañana y otra a las 10 de la mañana, con un 10:30 de la mañana, perdón. Entonces, esos son los horarios, con un cupo máximo de cada reunión de 50 personas. Es lo que las autoridades nos han permitido debido al tema de la pandemia. Importante que todos se inscriban si van a asistir al de las 8 o al de las 10:30. Abajo en los comentarios del video de la transmisión está un enlace, un link para que usted se inscriba. Es muy importante porque es un requisito que nos piden. De todas formas, toda esta información vamos a estar diciéndola durante toda la semana y en todos los medios, Facebook, YouTube, en la página de la iglesia. Pero es una noticia que nos alegra muchísimo porque no es lo mismo, ¿verdad? Todos sabemos que no es lo mismo reunirnos virtualmente que en carne y hueso. La diferencia es muy grande. Estamos muy agradecidos con el Señor por eso. Recuerden que todos tienen que venir con su tapaboca. Acá en la iglesia, en la entrada, va a haber un hermano y un grupo de hermanos con el protocolo que nos exige el gobierno. Desinfección de manos, de pies, toma de temperatura. También para decirles que los niños también pueden asistir, aunque no va a haber escuela dominical para niños. Cada padre se responsabiliza de su niño. De todas maneras es una bendición, vamos a poder reunirnos. Los invitamos a que si necesitan más información pueden escribirnos, cualquier inquietud también. Otra noticia es que estamos apoyando a varias misiones en diferentes países. Sabemos que la obra misionera requiere de nuestras oraciones y también requiere de ayuda económica. Nos pueden escribir para hacer llegar sus ofrendas, tanto para la iglesia como para las misiones. Vamos a seguir haciendo las reuniones de Zoom, solo que la del domingo va a ser ya presencial. Lo que jóvenes, damas, y todas las reuniones que hayan de discipulado va a ser a través de Zoom todavía. Estamos también agradecidos porque podemos nosotros orar unos por otros. Toda petición que usted tenga puede hacérnosla llegar a través de la página también, a través de el Facebook de la iglesia, para orar por todas las necesidades que puedan presentar. Entonces, hermanos, eso era todo. Muy contentos. Los esperamos que se inscriban para el próximo domingo y los dejo a continuación con el pastor Aarón. Muy bien, muchas gracias.
Muy bien, hermanos, pues gracias Juan Pablo por estos anuncios. Yo estoy muy feliz porque nosotros aquí hemos estado orando casi 6 meses desde el inicio de esta pandemia, desde el aislamiento preventivo obligatorio a nivel nacional, realmente internacional. Mucha gente ha estado esperando poder volver a congregarse. Y nosotros como iglesia pues hemos querido respetar las normas que han publicado las autoridades, porque no es persecución contra la iglesia, yo no creo eso. Yo creo que puede llegar a ese punto, pero aún no ha llegado a ese punto. Yo creo que más que todo es cuidando la salud de todos. Pero ahora que estamos tomando el próximo paso como país, seguimos queriendo proteger los unos a los otros, pero nosotros reconocemos algo muy importante, y es el hecho de que la iglesia es esencial. La iglesia es esencial. Al inicio de todo esto de la pandemia, muchos estaban definiendo cuáles son los sectores de la sociedad que son esenciales y cuáles son los no esenciales. Y de inmediato se cerraron ahí los cines, los bares, las discotecas, la mayoría de los negocios, obvio, las iglesias, los conciertos, los deportes, todo eso fue cerrado desde marzo de este año 2020, desde abril, principio de abril, finales de marzo. Todos los vuelos, todos los viajes, todo eso llegó a ser un chiste. Los planes que la gente tenía de vacaciones, no, ya no. De Semana Santa, no, ya no, nada de eso. Algunos sectores desde el inicio eran declarados sectores esenciales. Los hospitales, las clínicas, algunos servicios de comida y otras cosas son muy esenciales. ¿Por qué? Porque sin eso la gente no puede obtener el sustento o el cuidado médico que necesita. Pero déjenme decirles, hermano, que la iglesia también es esencial. Pero hay una ambigüedad sobre qué es una iglesia. Algunos están felices porque se cerraron todas las iglesias. Dicen, no, pues menos mal, porque esas iglesias son puro negocio. Muchas iglesias sí se enfocan demasiado en eso, en el diezmo, en los pactos, en las ofrendas y sembrar y todo eso, y sí ha vuelto un negocio muy grande. Es muy lamentable porque eso bíblicamente no es una iglesia. Para algunos la iglesia es como un concierto, un show, un espectáculo. Uno llega y escucha un concierto, músicos profesionales, luces, humo, un orador muy bueno, muy chistoso, hablando algo de vida positiva, de pensar positivamente. Algunos piensan de la iglesia como un club social, un evento, o del edificio. Dicen, no, pues muchos están tristes porque el edificio estuvo cerrado. Pero déjenme decirles, hermanos, que aunque nosotros estuvimos en cuarentena mucho tiempo y aún muchas veces estamos siguiendo ahí en poco de cuarentena, aunque nosotros estamos presos, por decirlo así, usar ligeramente esa palabra, la palabra de Dios no está presa. La iglesia sigue ahí en juego, la iglesia sigue funcionando, pero es importante que ahora que podemos volver a congregarnos, a entender la importancia de qué es una iglesia, especialmente para nosotros. En la Biblia habla 113 veces, menciona la idea de una iglesia. 113 veces usa la palabra eclesía en el contexto de una iglesia, y por lo menos 94 veces, casi todas las veces, más del 9% o 90% se habla de una iglesia local, una congregación visible. Pues muchos quieren hablar de la iglesia universal. Entonces yo he escuchado mucho eso. Entonces ahora tenemos que salir a ser la iglesia. Pero es imposible ser la iglesia si no estamos con otros cristianos, si no estamos en asamblea, porque eso es lo que quiere decir iglesia, es una asamblea. Entonces en tiempo de esta pandemia, ahora que se están reactivando esto de la iglesia, es importante que entendamos lo esencial que es la iglesia, tanto para la sociedad, pero especialmente
para el creyente. Entonces, durante las próximas semanas estaremos considerando algunas de las metáforas en la Biblia para una iglesia. La Biblia habla mucho sobre la iglesia, dice que es una familia, es un cuerpo, es una esposa, es un edificio, es un templo, es un rebaño. Vamos a estar considerando eso y las implicaciones para qué significa eso en cuanto a nuestra mentalidad de la iglesia. De entre todas las referencias a la iglesia, la metáfora más común es la de familia. Somos familia. Ese es el título del estudio de hoy. Somos una familia. Alrededor de 225 veces en el Nuevo Testamento los otros cristianos son llamados hermanos. Eso no tiene nada que ver con la relación de sangre y hueso. No tiene nada que ver con la patria o el país de procedencia, con los genes de la persona. Pero somos hermanos, somos una familia. Ahí en ese día es importante que en el Imperio Romano ellos estaban controlando una gran parte del mundo conocido, y esos romanos prohibían que alguien diga hermano a alguien que no era de familia, de sangre. Prohibían eso, y habían penalidades grandes, implicaciones muy grandes, ramificaciones legales muy fuertes para las personas que decían hermano a la persona que no era en verdad hermano. Aquí en Bucaramanga, Colombia, decimos mano a todos. Hola, hermano, ¿qué hubo? Es una frase de acá. Somos hermanos todos, somos los manos, ¿sí? Pero la verdad es que en ese tiempo, en esa generación, con la iglesia del primer siglo, llamarse hermanos era un escándalo. ¿Por qué? Eso generaba confusión en cuanto a las heredades, en cuanto a los terrenos, especialmente en cuanto a los impuestos. Por eso los romanos decían, no pueden usar el nombre hermano, el título hermano, para alguien que en verdad no era. Aún así, Jesús instruye a sus discípulos que ellos son hermanos. Hoy vamos a considerar las implicaciones de ser una familia. Nuestra iglesia es una familia. Vamos al libro de Mateo, capítulo 12, versículo 46 hasta el versículo 50 para comenzar este estudio. Aunque vamos a estar usando mucho la Biblia, viendo qué dice la Biblia sobre este tema, será un mensaje más temático que nosotros nos acostumbramos a tomar un pasaje y mirar todo lo que dice el pasaje. Ahora vamos a tomar el tema y ver qué dice la Biblia sobre este tema de la iglesia como familia. Vamos a ver Mateo capítulo 12, versículo 46. Dice, mientras él, Jesucristo, aún hablaba con la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Su madre, ¿y quiénes? Sus hermanos. ¿Jesús tuvo hermanos? Sí, claro, vamos a hablar de eso en un momento. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Versículo 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana, mi madre. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por darnos este tiempo de estar congregados virtualmente. Anhelamos estar otra vez aquí presencialmente con los hermanos. No es que este lugar de reunión tiene algo de importancia especial, no hay nada especial de este local, sino que es una herramienta para que se reúna, se congregue tu iglesia. Ayúdanos a entender la importancia de la iglesia, que somos familia, no simplemente es un club o como un gimnasio o un club campestre ahí deportivo, lo que sea. Somos miembros de una familia. Y debemos amarnos como hermanos y hasta más allá que los hermanos según la sangre. Señor, yo te pido que bendigas este tiempo. Si hay alguien hoy que no sabe si es hijo de Dios, si es hijo tuyo, si no sabe a qué iglesia realmente o qué familia pertenece o no tiene realmente ese sentido de pertenencia, que hoy le des claridad en este asunto. En tu nombre te lo pido. Amén y amén. Algunas observaciones aquí. Dice que María y los hermanos de Jesús, ellos llegaron a hablar con Jesús mientras Jesús está ministrando, enseñando. Ahí está mucha gente con Jesús
Y bueno, es interesante porque ellos querían hablar con Jesús, pero no eran parte en ese momento de la congregación, de los que estaban recibiendo las enseñanzas. Y Jesús dice, bueno, ¿saben quiénes son realmente mis hermanos y mi madre? No solo los de sangre, son estos de aquí. Son estas personas que también reconocen a Dios como su Padre, porque yo soy hijo de Dios y ellos, si son también hijos de Dios, ellos llegan a ser hermanos. Ellos son mis hermanos, ellos son mis parientes, ellos son mi familia. Y él siempre cuidaba a su familia, amaba mucho a su familia. De hecho, una de las primeras personas que Jesús fue a visitar después de su resurrección fueron su familia, sus hermanos, su madre. Llegó también a ser parte de ese grupo. Ella veía desde el inicio que Jesús era diferente, Jesús era especial, Jesús era el Hijo de Dios. Pero ahí no sabía procesar todo en ese momento. Pero Jesús dijo, la misma importancia que doy a mi familia en la carne, también la doy a los otros discípulos. Wow, eso cambia mucho. Especialmente aquí en Colombia, amamos a nuestras familias. La familia es muy importante y saben que para Dios siempre la familia es muy importante. Como iglesia nosotros priorizamos la familia, es uno de los valores de nuestra iglesia, pero también entendemos que la iglesia es nuestra familia. Viene a ser parte de nuestra familia en otro sentido, pero muy importante. María y José tuvieron más hijos después de que Jesús naciera. La Biblia menciona esas personas en varios pasajes. En Mateo 1:25 dice que José, el padrastro básicamente de Jesús, conoció a su mujer después de que naciera Jesús. Eran 4 medio hermanos nombrados en la Biblia, por lo menos 2 media hermanas porque no son nombradas, pero se habla de ellas en el plural. Dice en Mateo 13:55, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Cuando se habla todas sus hermanas, se habla de probablemente más de 2, 3, 4, 5, 10, quién sabe. Ahí no dice cuántas hermanas fueron, pero sabemos que Jesús tuvo en total por lo menos 6 hermanos y hermanas. Los hermanos de Jesús no creían en Jesús durante su ministerio. ¿Sabían eso? En Juan 7, desde el 1 hasta el versículo 10, Juan capítulo 7, en la primera parte, habla de esos hermanos y su perspectiva del ministerio de Jesús. Ustedes lo pueden buscar después. Pero después de la resurrección, ellos sí llegaron a creer. Escuchen lo que dice en Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en la oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Eventualmente llegaron a ser parte de la primera iglesia. Vamos a volver a ese texto, ampliarlo un poco más ahorita. Jacobo, un hermano de Jesús, también llamado Santiago, eventualmente llegó a ser el pastor de la iglesia en Jerusalén. Él escribe un libro de la Biblia. En el libro de Santiago, eso fue escrito por el hermano en la carne de Jesús. En Gálatas 1:18 y 19 dice, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Jacobo llegó a ser prácticamente el pastor de esa primera iglesia. Eventualmente, no fue al inicio, pero años después, él estuvo liderando esa iglesia como el pastor. Cristo no desechó por completo a su familia, pero estaba enseñando un principio muy grande. Para el creyente, nuestros hermanos en Cristo llegan a ser más como la familia a veces que hasta nuestros propios parientes de sangre. La familia de Dios son los que han recibido a Jesús como Señor y Salvador. ¿Eso qué implica, hermanos? Somos hermanos. Somos familia. En Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y escuchen bien, y miembros de la familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. Los que antes estábamos muy lejos de las promesas de Dios, muy lejos del pueblo de Dios, muy lejos de ese pacto de Dios, ahora hemos llegado a ser miembros de la familia de Dios. Hay 2 puntos principales para el día de hoy. 2 puntos. 1, somos parte de una familia muy grande.
Somos parte de una familia muy extensa, muy grande. Tú puedes ir a casi cualquier lado del mundo y ahí puedes encontrar a hermanos de la gran familia de Dios. Yo lo he hecho. He tenido la oportunidad de viajar a diferentes países, diferentes pueblos, diferentes regiones aquí de nuestra amada Colombia y también a otras naciones. He estado en lugares donde yo no sabía el idioma de ellos, una cultura totalmente diferente, una comida diferente, olores diferentes, música diferente. Todo el sentir de la cultura era diferente, pero cuando uno entra y está con un hermano en Cristo, se da cuenta, yo estoy con mi familia. Puede ser que ni podemos comunicar muy bien, sino a través de un intérprete o a través de Google Translate o el traductor Google, ¿sí? Y ahora, hoy en día, uno puede tener el dispositivo, el teléfono y decir, hola, ¿cómo está? Y ahí, konnichiwa. Ahí puede hablar con un japonés o con un chino, con un coreano, hablar en swahili, hablar en inglés, hablar cualquier idioma. Pero cuando uno está con un hermano en Cristo, se da cuenta que está con familia. Y ese sentido, ese espíritu que tenemos en común, wow. El ejemplo de Saulo es impresionante para mí. Pablo, era perseguidor de la iglesia. Él iba en rumbo hacia Damasco con permiso de las autoridades para perseguir, para echar en cárceles, hasta para matar a los cristianos de Damasco. Pero en ese camino, él tuvo un encuentro con Jesús. ¿Y qué pasó? Jesús le cambió la vida. Pablo llegó a creer en Jesús para salvación. No había creído, había resistido. Jesús mismo dijo, estás dando cosas contra el aguijón. Estás haciendo daño a ti mismo. Tú mismo sabes quién soy y qué necesitas hacer. Y él se humilló, se arrepintió, creyó, se sometió a Jesús. Pero luego también el Señor apareció a un discípulo de Damasco, uno de los que hubiese sido un objeto de la persecución de Saulo. Y Dios le dice, yo quiero que vayas a recibirle a Pablo, a luego bautizarlo. Yo quiero que ores por él, porque es tu hermano. ¿Qué tan difícil hubiese sido eso? Ananías, ese señor, en Hechos capítulo 9, hubiese sabido lo severo que es Saulo. Todo el mundo sabía quién era Saulo, especialmente los creyentes. Pero aún así, dicen Hechos 9, 17, fue entonces Ananías y entró a la casa, poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo. Wow. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció por el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Cuál fue ese saludo? Hermano Saulo. Ahora, antes eran enemigos, ahora son hermanos, son familia. Cobramos ánimo al encontrarnos con los hermanos en la fe, sea donde sea. En Hechos 28, años después, el apóstol Pablo está en cadenas, está en rumbo hacia Roma para apelar a César, está viajando como prisionero y ellos tienen que tomar ahí un tiempo en Peutoli o algo así, una ciudad en la costa en rumbo hacia Roma. Y ahí se encuentra con los hermanos. Y luego cuando llega a otra parte que se llama el Foro de Apio, de las Tres Tabernas, en las afueras de Roma, los hermanos escuchan de él y dice que ellos salen para recibirle. Dice, al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Él nunca había conocido personalmente a estas personas. Nunca había ido a Roma, nunca había estado en esa iglesia, nunca había estado en contacto realmente muy cercano, pero ellos eran hermanos. Y él dijo, wow, gloria a Dios. Eso es algo que refresca a uno, que cobra ánimo, aliento. En cierto sentido, la familia de la iglesia es todo el pueblo de Dios. A esto a veces se le llama la iglesia universal. La iglesia universal. Porque incluye a todos en todas partes que han confiado en Jesús, han sido vivificados por el Espíritu. De esta manera todos los cristianos somos hermanos y hermanas en Cristo. Pero llegamos a formar parte de esta familia solo por tener un mismo Padre.
Solo puedes ser un hijo de Dios y un hermano si en verdad eres un hijo de Dios. Algunos dicen que todos somos los hijos de Dios, pero eso no es cierto. Solo el que recibe a Cristo como su Señor y Salvador tiene el derecho de llamarse hijo de Dios. En Juan 1:11 dice, a lo suyo vino, hablando de Jesús. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Él vino a los suyos, a los judíos. Ellos no querían recibirle. Pero algunos, no solo los judíos, sino eventualmente algunos otros, todo aquel que recibía a Jesús, tuvo potestad de ser hecho hijo de Dios. Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. No todos somos hijos de Dios, punto, es que todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, eres un hijo de Dios. Dicen 2 Corintios 6:18, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dice en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, las tres personas de la Trinidad confirman que somos hijos de Dios de diferentes formas. Cristo dijo, si me reciben a mí, pueden ser hijos de Dios. El Padre dice, si creen en Jesús, pueden ser mis hijos. El Espíritu confirma en nuestros corazones si hemos creído o si no hemos creído en Jesús para salvación. Todo se trata con qué haces con Jesús. Si tú quieres ser un hijo de Dios el día de hoy, hay que entender que solamente hay dos familias. Hay dos familias en esta tierra, la familia de Dios y la familia del diablo, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Jesús estaba hablando con los religiosos de su día, los fariseos. Ellos eran famosos por guardar externamente toda la ley. Ellos eran los más santos, los más piadosos, los más ejemplares de la fe. Pero Él dijo, ustedes no son hijos de Dios, más bien son hijos del diablo. Es un texto largo ahí en Juan 8:38 hasta el 44, pero vamos a ver hacia el final, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido él en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque él es mentiroso y padre de mentira. Dice, ¿ustedes quieren saber de quién son hijos? Examinen sus obras, examinen su vida, examinen sus motivos. Ellos habían creído en parte en Jesús, pero también no querían creer en Él. Ellos habían creído, pero también procuraban matarlo a Jesús. Ellos habían creído de palabra, ahí según dice, pero aún eran esclavos del pecado. Y Jesús dice, ustedes no son hijos de Dios, ustedes son más bien hijos del diablo. Primero de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo. El que tiene el hábito de seguir pecando y pecando y pecando como si nada, es como su estilo de vida, y él se excusa, él echa la culpa a todos. No, es que así soy yo. Y ahí permanece en su pecado como si nada. En 1 de Juan dice que el cristiano no puede decir que no ha pecado y que no peca jamás, porque luego sería mentiroso. Pero es que no queremos pecar. Los cristianos, los que son hijos de Dios, no practican el pecado. Eso saben que ellos saben que eso no agrada a Dios. Ellos quieren agradar a Dios. Escuchen el resto del texto, 1 de Juan 3:8 al 11. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios,
porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Volveremos a ese pensamiento ahorita. Todos nuestros hermanos en la fe, todos nosotros debemos examinarnos, a ver primeramente de cuál familia somos. ¿Somos de la familia de Dios o somos de la familia del diablo? Uno dice, no, yo me esfuerzo, yo quiero ser un hijo de Dios, por eso no quiero pecar y yo estoy esforzándome, porque por eso quiero ir a la iglesia, quiero dar mis ofrendas, quiero vivir una vida santa y piadosa, yo quiero hacer esto para que Dios me adopte como su hijo. No, Señor, perdiste algo. El punto principal no es para que hagas muchas obras para que Dios te acepte, es ¿qué has hecho con Jesús? Porque solamente los que reciben a Jesús como su único Señor y Salvador serán aptos para ser hijos de Dios, porque Jesús es el que nos da su justicia, Él nos salva, Él nos redime, Él hace toda la obra y Él nos transforma desde el interior para afuera. Ahora, la señal de que si somos o no somos los hijos de Dios es el fruto. Tú no puedes producir fruto si no estás sembrado, si no estás conectado con la vid verdadera que es Cristo. Tú no puedes producir fruto si no hay raíces de fe, si la semilla de la palabra no ha tenido lugar en tu corazón. Pero al escuchar el Evangelio, que siendo perfecto y santo y justo, y nosotros todo lo opuesto, Dios nos amó. Mereciendo nosotros su ira, Él nos amó. Mereciendo nosotros ser separados de Él por la eternidad, Él vino a nosotros. No pudiendo nosotros subir, Él bajó a nosotros. No pudiendo nosotros cumplir la ley, el estándar de Dios, Él mismo la cumplió perfectamente. No pudiendo nosotros pagar la deuda, Él la pagó. Y dice, todo aquel que cree en mí tendrá vida eterna. Ese es el asunto, amigos. Si tú no has creído en Jesús para salvación, tú no eres hijo de Dios. Aún sigues siendo hijo del diablo, no importa tu religión. Tú puedes pertenecer a la iglesia más grande, la iglesia más pequeña, la iglesia más estricta, la iglesia más liberal. Tú puedes pertenecer a cualquier iglesia de cualquier denominación, de cualquier país, de cualquier estilo. Pero si tú no has creído en Jesús para la salvación, tú no eres hijo de Dios. Antes eres hijo del diablo. Pero hoy Dios te invita a ser su hijo. Ahora todos nuestros hermanos en la fe tienen un lugar especial en nuestros corazones para con los unos con los otros. ¿Por qué? Porque ya no pensamos en términos de diferentes razas, diferentes niveles socioeconómicos, diferentes culturas. Ya no pensamos en las diferencias. Ahora ya no pensamos con prejuicios, con xenofobias, con racismos, con egoísmos. Somos familia. Aunque venimos de diferentes trasfondos, somos familia. Y si la gran familia de Dios es diversa, pero somos familia y Cristo nos une. Colosenses 3:11 dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es en el todo y en todos. Esa es la gran familia de Dios. La invitación ahí es que seas parte de esa familia, que tú seas hecho ahora un hijo de Dios por fe en Cristo Jesús, únicamente en Él. Pero hay otro paso. 1, somos parte de una gran familia. Pero número 2, cada iglesia es como la familia inmediata del creyente. Cada iglesia local es la familia inmediata del creyente. La gran familia mundial de Dios tiene una expresión local. Hay una gran familia mundial de Dios, pero tiene una expresión, una manifestación local, visible, una asamblea que llamamos la iglesia. Aunque todos los otros creyentes son nuestros hermanos, en otro sentido, la iglesia es como una comunidad local que comparte la vida en común, como una expresión de su membresía en la familia mundial de Dios. En ese sentido, los miembros de la familia inmediata son aquellos que pertenecen a la familia de la iglesia local. Como mi familia. Yo tengo una esposa y tenemos 4 hijas aquí en nuestro hogar. Son hijas pequeñas, la mayor tiene 10, la menor tiene 2. Y wow, pues Dios ha bendecido nuestro hogar, hay mucha energía en ese hogar. Pero esa familia inmediata, también tenemos familia extendida.
Y nos encanta estar con los otros miembros de la familia, con primos y abuelos y tiabuelos y todo lo demás. ¿Sí? Primo, hermano, pues nos encanta estar con la familia extendida. Pero nuestro hogar es la expresión pequeña, visible de la familia. Nuestra iglesia local es la familia inmediata de cada hermano. En la primera iglesia habían 120 hermanos. Ahí usa esa palabra mucho, hermanos, reunidos, y pronto llega a ser miles de personas, miles de hermanos en esa familia inmediata. En ambos contextos vemos las mismas marcas de una familia espiritual. Vamos a ver lo que dice en Hechos 1:13. Hechos 1:13 hasta el 16. Dice: entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Estos eran los 11 discípulos de Jesús que habían quedado después de Judas Iscariote. Dice en el 14: todos estos perseveraban unánimes ¿en qué? En oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Los reunidos eran como 120 en número. 120 hermanos en un aposento alto, una habitación en el segundo piso. Y dijo: varones hermanos, usa esa palabra, hermanos y hermanos y hermanos. Era necesario que se cumpliese la escritura que en el Espíritu Santo habló antes por la boca de David, y ahí comienza a hablar sobre la situación de Judas. Ahora el punto principal es este, hermanos. Había una familia inmediata de los hermanos. La primera iglesia, ahí en Jerusalén, después de la muerte y resurrección de Cristo, ya estaban en asamblea. Ellos ya estaban unánimes, estaban perseverando juntos en oración. Pero luego en el siguiente capítulo, en Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo vino, ellos salen a predicar y eso transformó esa sociedad. Miles de personas hicieron caso a ese mensaje, y dice en el versículo 41 en adelante: así que los que recibieron su palabra, la palabra del Evangelio, del mensaje de Cristo, fueron bautizados. Ese bautizo en agua por inmersión, siempre es así en la Biblia. Ese bautismo es el símbolo de que ahora uno está muerto a la vieja vida y vivo para Cristo. Ese bautismo así nos salva. El bautismo es la señal de que uno ya creyó esa palabra del mensaje del Evangelio. Entonces esas personas fueron bautizadas. ¿Cómo se añadieron a la iglesia? Fueron bautizadas. Entonces ahí dice: se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¡Wow! Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Un gran texto ahí, lo hemos estudiado aquí antes en la iglesia, pero quiero resaltar rápidamente: esta familia aprende junta, esta familia permanece, esta familia come en las mismas mesas, esta familia ora junta, esta familia comparte junta, esta familia adora junta, esta familia crece junta. Todos los días ellos están juntos. ¿Por qué? Es una familia. Ahí no vemos que ellos están resaltando solo 1 hora a la semana del culto. No están diciendo: bueno, listo, nos vemos en 8 días, en tal hora, en tal lugar. No, dice que ellos, después de aceptar el Evangelio, se consideraban como miembros de esta nueva familia. Se usa la palabra siempre hermanos, y hermanos, y hermanos, y hermanos. Es impresionante, hermanos, porque hemos vuelto en nuestra sociedad, en nuestras mentes, a la iglesia como un evento. Pero no es un evento, es una familia.
Para nosotros la iglesia es el lugar de reunión. Decimos el edificio, el templo. Cuando voy a la iglesia estamos hablando del lugar. Este lugar no tiene nada especial. Es una gran herramienta, pero este lugar, este local de la Iglesia Bíblica Bautista El Faro, en carrera 28, número 2030 de San Alonso, Bucaramanga, Santander, Colombia, este lugar es una grande bendición, pero esta no es la iglesia. La iglesia somos las personas. La iglesia es la familia. Somos familia, hermanos. Debemos pensar como familia. Debemos pensar en nuestra familia inmediata, ahí en la iglesia local, de forma especial. ¿Cómo se ve pertenecer como miembro de la familia en una iglesia local? Significa llamar a esta iglesia hogar, mi hogar, y asumir la responsabilidad de garantizar la salud, el crecimiento de los miembros de la familia de tu iglesia. Deberías considerar esta iglesia como tu hogar, o la iglesia donde quiera que tú pertenezcas, que sea tu hogar. Puedes visitar la familia en diferentes partes, hasta la familia extendida. A veces tú vas y hablas con los tíos y te quedas ahí unos días con la abuela, con los tíos, con los primos o con qué sé yo, pero vuelves a casa. Tú tienes un hogar. Tú debes pensar en tu iglesia local como tu hogar. La membresía en una familia de la iglesia no es como la membresía en un club o un gimnasio. ¿Qué pasa ahí? Yo soy miembro del gimnasio tal y tal. Pues yo no, se nota, ¿no? Pero algunas personas dicen, yo soy miembro del club campestre, yo soy miembro de esta sociedad. Pero para ser miembro de esas sociedades, ese club, ese gimnasio, ¿qué tienes que hacer? De pronto tienes que pagar, hay una mensualidad, o una pensión anual o mensual, o lo que sea. Hay una tarjeta de identidad ahí para entrar y decir, bueno, yo soy miembro de este club, y ahí de pronto tú tienes un uniforme, y muchas personas piensan en la iglesia como eso, pero como miembro tú tienes derecho ahí de los diferentes clubes de cualquier tipo, de los gimnasios. Si no te gusta, bueno, cancelas la membresía, vas para otra. Pero una iglesia no es así. Ser miembro de una iglesia no es como ser miembro de un club o un gimnasio. Ser miembro de una iglesia es como ser miembro de una familia. No se cambia de familia muy ligeramente. A veces toca. Cuando hay abusos, cuando las personas están en peligro, sí, toca cambiar de familia. Por eso existen entidades como Bienestar Familiar y otros que están queriendo proteger el bienestar de los niños, de las familias, de las esposas, lo que sea. Pero no quieren que uno cambie de familia ligeramente. Yo me acuerdo como niños, mis hermanos y yo, éramos 3, yo estaba en el medio. Y a veces yo pensaba, ay, es que mis padres son muy estrictos, y yo tengo amigos, ellos no tienen padres estrictos. Mis padres son pobres, ellos tienen padres ricos, mis padres no me dan nada. Y tengo amigos que tienen padres que les dan todo. Yo creo que más bien voy a ser hijo de esa familia. Entonces yo pasaría una noche, 2 noches ahí con un amigo, con el permiso de mis padres, un gran amigo mío, pensando, uy, ¿cómo sería si estuviera parte de esta familia? Tendría mi propia habitación, porque siempre tenía que compartir con mis hermanos. Tendría ahí una quincena, algo semanalmente, para gastar en lo que quería, porque mi familia no tenía eso. Tendría esto, el otro, tendría permisos para hacer lo que quiera. Pero en verdad, Dios no me puso en esa familia. Dios me puso en mi familia. Y gloria a Dios por eso, porque saben que a algunos de sus amigos no les ha ido muy bien, porque los padres no eran muy buenos padres en sus vidas. Muchas veces los niños ni saben qué necesitan de los padres. Ahora, ¿quién es nuestro padre? Es Dios, pero Él nos pone en familias, en un hogar, en nuestra iglesia local. No hay que pensar ligeramente, voy a cambiar a esta iglesia y luego la otra y luego la otra. Estoy buscando, es como buscar la familia perfecta. No sé si tú tienes una familia perfecta, pero me atrevo a decir que no existe. Cada familia tiene sus cosas, ¿no? Cada familia, ¿por qué? Está compuesta de personas imperfectas. Estamos en proceso. Entonces, si eres parte de una iglesia que enseña la Biblia, una iglesia, no estoy hablando de todas las iglesias que son de Dios y están bien, pero si esa iglesia enseña la palabra de Dios y tienen el evangelio correcto, quédate ahí. Si hay abusos, no te quedes ahí.
Si ellos cambian la verdad por una mentira, no te quedes ahí, porque ellos no son una iglesia en verdad. Pero si estás en una buena iglesia, quédate en esa iglesia. Piensa ahí como un miembro de la familia de esa iglesia. Ahora, debemos ver a los otros miembros de la iglesia como miembros de nuestra familia. En 1 de Timoteo, que es un libro, una carta que habla sobre orden en la iglesia, es un excelente libro de la Biblia. Dice en 1 de Timoteo 5, 1 al 3, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. ¿De qué está hablando? Habla de tratar a los miembros de la iglesia como si fueran miembros de la familia, como a padres, como a hermanos, como a hermanas, como a viudas. Hay que cuidarnos como una familia. La membresía en una familia de la iglesia local comienza con una promesa bilateral de ambos lados, hecha entre tú y el resto de la familia de la iglesia. Es una promesa de cumplir con los mandamientos que Dios ha dado a las iglesias locales. En otro momento de pronto estudiaremos los mandatos unos a otros en la Biblia, pero rápidamente para resumir algunos. Tú y tu familia de la iglesia van a prometer amarse los unos a los otros, como dice en Romanos 12:10. Servirse los unos a los otros, como dice en Gálatas 5:13. Llevar los unos las cargas de los otros, como dice en Gálatas 6:2. Enseñarse, exhortarse unos a otros, como dice en Colosenses 3:16. Animarse unos a otros cada día, como dice en Hebreos 3:13. Considerarse, estimularse los unos a los otros al amor y a las buenas obras, como dice en Hebreos 10:24. Obedecer a sus pastores en la iglesia y sujetarse a ellos porque vigilian sus almas, como dice en Hebreos 13:17. Hay muchos mandatos para la iglesia y entrar en membresía de una iglesia local, de una familia. Es decir, yo prometo guardar estos mandamientos con mis hermanos, con mi familia local. La familia es mayor que las circunstancias. En las buenas y las malas seguimos siendo familia, ¿cierto? Habrá momentos en que no tienes ganas de permanecer ahí en familia, pero en muy pocos casos debes cambiar de familia. La iglesia es así de importante. En Colosenses 3:12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros. Me encanta esa palabra. Soportándoos unos a otros. ¿Por qué tenemos que soportarnos los unos a los otros? ¿Qué es soportarnos? Es aguantar un poco más. Tú te enojas tan fácilmente con un hermano, tú te molestas tan fácilmente con un hermano. Hay que soportarnos, hermanos. Estamos todos en proceso. Y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Habrán momentos en que tus hermanos en la misma iglesia de pronto van a pecar contra ti, pero debes perdonarlos. Habrán momentos en que ellos no hacen lo correcto, no dicen lo correcto, no se comportan de la manera correcta, pero hay que soportarlos y perdonarlos, así como Dios ha hecho con nosotros. Sobre todas estas cosas, dice en el 14, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Debes aprender a hacer bien a tu familia, ser paciente con tu familia, soportar a tu familia, perdonar a tu familia, amar a tu familia. Tenemos que aprender a estar en comunión y solidaridad con la familia. En Salmo 133, versículo 1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Habitar juntos en armonía. Es algo delicioso, es algo hermoso, es algo bueno. El amor de nuestro Padre, manifestado especialmente para con nuestros hermanos, es la marca que somos en verdad hijos de Dios. En Juan 13:34, nuestro hermano, el pastor Félix, lo leyó al principio de este culto. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais mucho conocimiento bíblico. Si hicieran mucho ministerio, no. Dice, si tuvierais amor los unos con los otros. ¿Cómo va a saber el mundo que somos en verdad diferentes, somos familia? Es por el amor que tenemos los unos para con los otros.
Primero de Juan 4, versículo 20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Muy palabra fuerte ahí. Es una palabra muy fuerte. Si tú aborreces a tu hermano, pero dices que amas a Dios, eres mentiroso. Dice también, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Este mandato se repite y se repite y se repite en toda la Biblia. Cuando nuestra familia tiene alguna necesidad, deberíamos responder con amor ante esa necesidad. Eso es lo que hace familia. Eso es lo que hace una familia que es sana. Yo sé que no todas las personas tienen familias que están sanas. Hay familias que están ahí todos por su lado y todos por su cuenta y hay divisiones entre ellos. Pero una familia sana, ¿qué hace? Se cuida entre sí. En Gálatas 6:10 dice así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. En 1 de Juan 3:16 al 18 dice, en esto hemos conocido el amor de Dios. En eso hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo, ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Por qué hay que cuidarnos tanto? ¿Por qué hay que preocuparnos tanto por las necesidades de otros? Si tiene necesidad, que trabaje. Sí, la Biblia dice que uno debe trabajar, pero hay algunas personas que están pasando por situaciones difíciles y nosotros ¿qué pensamos? ¿Y qué? No, somos familia. Somos familia. Somos una familia. En conclusión, 3 preguntas. ¿Eres un hijo de Dios o sigues siendo un hijo del diablo? Solo hay 2 familias, ¿te acuerdas? Hoy Dios te invita a recibir en fe a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Arrepiéntete del pecado, arrepiéntete de tu autoconfianza, arrepiéntete de tu autojustificación y pon la fe en Cristo. Cree en Él, únicamente en Él, no en la iglesia, no en lo bueno que eres, no en la familia. Cree en Cristo para salvación. Mira lo que Él hizo por ti y pon tu vida en sus manos. Ahora en este momento yo te invito, amigo, a que clames, a que invoques el nombre del Señor, a que ores invocando su nombre, diciendo que le recibes a Él y permitiendo que Él sea el Señor y Salvador de tu vida. Encuentra vida en Él. Dice, al que viene a mí, no le echo fuera. Tú sientes ahí esa convicción. Ahora te invito, amigo, a no apagar esa voz, a no ignorar esa convicción. Ahora mismo, pon tu vida en Cristo, no te arrepentirás. Él te recibirá, Él te transformará, Él te hará nuevo, pero tienes que recibirlo. La segunda pregunta, ¿eres un hijo de Dios sin hogar? ¿Eres un hijo de Dios pero sin hogar? Un huérfano práctico en la vida. Es imposible vivir la vida cristiana bien, sin estar bien vinculado a una iglesia local. Eso es lo que me molesta muchas veces cuando escucho frases como, bueno, sé la iglesia, sal y sé la iglesia ahí en la comunidad. Es imposible ser la iglesia a solas. ¿Por qué? Esa es una contradicción de términos, porque iglesia significa asamblea. Ahora, como iglesia podemos salir y hacer la obra de Jesús. Vamos a hablar de eso, si Dios permite, en 8 días aquí, que somos un cuerpo haciendo la voluntad de la cabeza, que es Cristo. Pero en verdad no podemos hacer eso a solas, necesitamos estar unidos. Y de pronto tú estás ahí, crees en el Señor, tú tienes la salvación, pero estás sin hogar. Estás viviendo en las calles del mundo prácticamente, porque no tienes una familia inmediata en la fe. Yo te invito a buscar una iglesia. Si vives aquí en Bucaramanga, en el área metropolitana, yo sé que hay varias iglesias buenas acá y gloria a Dios por eso. Pero te invito, si no tienes iglesia, a ser parte de nuestra iglesia, a que hables con nosotros, a que te conectes con nosotros, no solo de forma virtual, sino presencial. Y si estás en otra parte del mundo, hay mucha gente que ve los cultos, los servicios acá, las predicaciones de diferentes países. Contáctenos y buscaremos una iglesia que de pronto podemos recomendar. Es difícil y posiblemente
probablemente tendrán que viajar un poco de distancia para encontrar una buena iglesia que enseñe bien esta palabra de Dios. Pero busca una iglesia y involúcrate en esa iglesia, conéctate con los hermanos, porque esa es tu familia. Es imposible vivir bien, hacer la voluntad de Dios sin una iglesia. No es el plan de Dios que seas un huérfano en este mundo. Únete a la familia. Ahora, en tercer lugar, en conclusión, hermanos, especialmente a esta iglesia, o si pertenecen a otra iglesia buena de sana doctrina, ¿estamos listos a comprometernos y comportarnos como familia? ¿Estamos listos a comprometernos con las necesidades de los hermanos, amar y orar y soportar a esos hermanos y luego vivir como familia? Estamos en el proceso de la reapertura de iglesias, pero no solo queremos que la gente venga a calentar una silla. Eso no es una iglesia. Queremos volver a estar conectados, vinculados los unos con los otros. Mientras tanto, estamos ahí conectados virtualmente y eso es lo mejor que se puede hacer por ahora, pero no es lo mismo. Conéctate, hermano. Conéctate bien. Involúcrate en la familia. No solo seas un espectador de la iglesia, sé parte de la iglesia, de la familia. Todo para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por amarnos, por morir por nosotros en el Calvario, en Jesucristo. Gracias, Señor, por salvarnos. Gracias por darnos la promesa de adopción, de la herencia, por darnos ese espíritu de adopción en que podemos clamar, Abba, Padre. Gracias porque tu Espíritu Santo en nosotros confirma, da testimonio con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Pero ayúdanos a caminar en tu voluntad. Ayúdanos a caminar en comunión contigo. Ser familia implica una relación. Ser familia implica una conexión. Ser familia implica que estamos unidos. Señor, yo te pido que nuestra iglesia, el Faro, que no solo hablemos de esto, sino que lo practiquemos. Ayúdanos a pensar como familia, a entender que la iglesia es esencial porque la iglesia es nuestra familia. En tu nombre te lo pido. Amén y amén. Muy bien, hermanos, muchas gracias por acompañarnos. Si tienen alguna necesidad o si hoy tomaron la decisión de poner su fe en Cristo para salvación, queremos escuchar de ustedes. Escríbanos ahí un comentario, llámenos, estamos para servirles. Y otra vez, como se anunció, estamos en esta nueva serie sobre la iglesia es esencial. Estaremos hablando sobre las metáforas bíblicas para una iglesia. Entonces les invitamos no solo a que se conecten aquí a las 8 de la mañana o a las 10:30 tiempo de Colombia el próximo domingo, sino que vengan. Ahí abajo en los comentarios, también en las redes, en esta semana estaremos publicando el link, un vínculo ahí para hacer la inscripción. Es un formulario de Google, solo el nombre, cuántas personas vienen del hogar, ahí las recomendaciones que nos dan el protocolo de bioseguridad, los compromisos. Y pues esa información solo es interna, no vamos a compartir eso con todo el mundo, realmente con nadie, eso solo para tener un registro interno. Entonces queremos vernos, pero es importante hacer esa inscripción. Entonces con mucho gusto respondemos sus inquietudes, sus peticiones de oración. Si tienen alguna necesidad física, material y viven aquí, también estamos para servirles. Les amo mucho, hermanos, en nombre de toda la Iglesia Bíblica Bautista del Faro. Hasta la próxima.